Inmediatamente, hermano, vamos al libro de Filipenses 1:21. Vamos a leer ese versículo y vamos a ver qué nos dice. Muy bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Escuchó? Amén. Amén. Mire, es un versículo que trasciende. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de los cielos y de la tierra, en tu palabra leemos y escuchamos tu voz. No hay nada más profundo, Señor, grande, alto, que la presencia de tu Espíritu Santo, donde se invoca tu nombre. Toca nuestro corazón y todo nuestro ser. Somos hechura de tus manos y por lo tanto, Señor, de antemano tú has preparado ya en nuestro corazón un lugar para ti, un lugar para tu palabra, un lugar para tu presencia. Y tu palabra nos dice, Señor, que sin ti no somos nada. Ciertamente, Padre, vemos muchas cosas en este mundo, pero según la verdad, nada nos inquieta, solamente el agradarte a ti y vivir conforme a la promesa que tú nos das de tener vida eterna. Gracias, amado Dios, te damos por tenernos en esta casa donde tú estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento. Tomen asiento. Mire, tome asiento, hermano. Tenemos esta palabra del apóstol Pablo, un hombre al cual conocemos por la historia de que no caminaba según la verdad, como nosotros en otro tiempo tampoco lo hacíamos. El Señor me alcanzó a los 35 años y ya tengo 70 años. Este tiempo de los 35 en adelante caminando con el Señor, y he visto muchas cosas, muchas maravillas que han impactado en mi vida y siguen impactando, hermanos, porque ustedes saben que hace poco yo mismo me sentía desanimado, inadecuado a veces para leer la Escritura, para explicar la Escritura. Sin embargo, hermanos, Él es el que vive para adaptarnos de una u otra manera. Gracias a Dios por lo que me he estado tratando, ya puedo leer ahora. Ustedes sabían que hace un mes, 2 meses atrás no podía leer la Escritura y eso me incomodaba y a la vez me afectaba, hermanos, porque no podía desempeñarme como yo quería. Así que de antemano voy a decirles que vamos a retomar todas las cosas, porque muchas cosas están descuidadas, a veces dejadas de lado, enfriadas, pero vamos a tomar eso porque el Señor es el que quiere, hermano, que nosotros volvamos a hacer lo que hacíamos primero. Y Él está con nosotros porque hay muchas cosas que hacer. Gloria a Dios. Entonces, miremos lo que dice la palabra. ¿Qué quería decir el apóstol cuando dice esta frase? Porque el vivir es Cristo. Mire lo que dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? El apóstol vivió hace escasamente 2000 años antes que nosotros estuviéramos hoy en este lugar. Él está expresando de lo profundo de su ser
Él está hablándonos de una manera contundente, de una manera firme, de la convicción de cómo él veía su vida basada en la fe en Jesucristo. Miren, esto debe ser algo fundamental para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Cómo estamos viviendo la vida en Cristo? Esto debe afectarnos a nosotros. Tenemos un llamamiento que es un llamamiento santo, es un llamamiento por Dios. Por algo Él nos puso en esta tierra con un propósito de presentar lo que Él es en nuestra vida. Entonces el apóstol, con toda firmeza, Él nos está expresando de que su vida era entregada totalmente a la disposición de Jesucristo. Él tenía la firme esperanza en la palabra de Cristo de que después de esta vida hay vida eterna. Esto es lo que deben en nosotros, hermanos, permitirnos vivir de una manera trascendental. Porque si nosotros fuimos conocidos en Cristo en la eternidad, ¿qué quiere decir eso? En la trascendencia de la existencia. La palabra nos dice que Dios estaba en el principio. Cuando no había nada, Dios estaba presente. Dios estaba allí. En la eternidad, donde no existe el tiempo, donde no existen las edades, donde no existen las cosas materiales. Y a Él nos había escogido en Jesucristo. Y a esto nosotros debemos apuntar. Debemos nosotros puntualizar nuestra vida en este contexto en el que estamos viviendo. Entonces, en aquella eternidad, Dios ya nos había llamado, eso es lo que dice Efesios. Dios ya nos había escogido, Dios ya nos conocía, en su multisabiduría el Señor nos conocía. Luego llegó el tiempo de la inmanencia, cuando Dios empieza a rodar todas las cosas en el tiempo. Y para esto debe existir tres elementos que la palabra en el primer versículo de Génesis 1:1 dice: en el principio. Tenía que haber tiempo, tenía que haber un espacio para que existan las cosas. Porque si nosotros vamos, hermanos, a pensar no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Si Dios hubiese creado lo material, ¿dónde lo hubiese puesto? ¿En qué tiempo lo hubiese puesto? Entonces la palabra dice, en el principio, el tiempo. En aquel entonces, ya creó el tiempo. En el principio, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra. Entonces, en el tiempo preciso, en el espacio creado, Él puso las cosas que tenía que poner en la creación. Esto tenemos que nosotros reconocer. Ya en la mente de Dios, en la imaginación de Dios, nosotros existíamos. Por eso la Biblia dice que nosotros somos imagen de Dios, idea de Dios, pensamiento de Dios, creación de Dios. Y cuando llegó el tiempo, en Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, imagen y semejanza. Y había ya un lugar, había un espacio, un jardín que Él había creado para poner al hombre. Antes no lo entendíamos, ni Pablo lo entendía, porque Pablo estuvo lleno de religión. Y hoy vamos a ver, el mundo está lleno de religión, el mundo está lleno de religiosos.
Y nosotros nos volvemos religiosos, hermanos, porque cuando estuve sentado ahí, el Señor está hablando a mi corazón. Hablamos tanto, hermano, pero ¿qué hemos hecho? Hablamos tantas cosas, pero ¿qué hemos hecho? ¿O qué estamos haciendo? Yo puedo hablar muchas cosas, pero mientras no se vea la obra que hago, entonces hablo en vano. Entonces, ¿dónde está la representación de Dios? Pablo tenía una firme convicción, él tenía la determinación que el vivir en Cristo es otra cosa. Por eso dice, agrega esto, para mí el morir es ganancia. Ahí está la profundidad. Si para mí el morir es Cristo, Pablo está diciendo, mi vida sea usada por Dios y yo permito que mi vida sea usada para que Dios pueda echar mano de ella y yo le serviré a Dios, ya sea que esté viviendo o ya sea que esté muerto. Pablo tenía la firme seguridad en la base de la palabra de Dios que la muerte no acaba con todo. Porque nosotros seguimos viviendo. Nosotros los que estamos en Cristo, así como dice Pablo, nunca moriremos. Jamás moriremos. El hecho de que este cuerpo, el yo humano, puesto en manos del Dios, del yo divino, cuando la muerte llega para este mundo, pues yo salgo de este cuerpo y sigo viviendo, no muero, porque el alma no muere, eso es lo que dice Pablo. Mi vida está basada en la fe de Jesucristo. Por eso es que ya sea que yo viva o que yo muera, le seguiré sirviendo a Cristo en la presencia de Cristo. Esto nosotros tenemos que entenderlo. Si no lo entendemos, vivimos una vida vacía. Y por más que la persona esté en Cristo, tiene secretos en su vida. Secretos que nadie quiere que lo sepan, porque él solo sufre, llora, y eso no quiere que sepan. Entonces, eso no es una vida en Cristo. La vida en Cristo es una vida llena de gozo. Es una vida llena de profundidad, de verdad, de justicia, de amor. Entonces Pablo nos está diciendo aquí, porque para mí el vivir es Cristo, y le agrega, el morir es ganancia. Pablo sabía que si parte de este mundo, él sale de este cuerpo, su alma sigue viviendo. Para mí el morir es Cristo. Él quiere decir que en el momento en que yo deje esta tierra, pues paso a vivir en la presencia de Dios. Paso a vivir en la presencia de Cristo. Cuando aquí mi vida acaba, termina, mi obra cesa, entonces yo voy a la presencia de Dios mismo. Y ahí sigo viviendo con Él eternamente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, a la iglesia de Filipos, él está preso en Roma. Mire, Pablo estaba preso en Roma en el tiempo en que él escribía esta carta. Entonces, para él, el vivir en Cristo era otra manera. Era una manera especial y gracias a Cristo que podemos nosotros tener esa experiencia. Él no se quedaba quieto y él dijo, pues yo estaré preso y estoy preso físicamente, pero la palabra de Dios no está presa. Él le predicaba al que estaba inmediato, sea soldado romano, sea alguna autoridad romana,
sea alguna persona, algún individuo, algún visitante, él le predicaba la palabra porque él sabía que él estaba puesto en esta tierra para hacer esa obra. Para eso lo había llamado Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿tiene usted la certeza? ¿Está usted seguro para qué lo llamó Jesucristo? ¿Lo llamó Jesucristo para que usted viva como antes? ¿O lo llamó el Señor para que usted haga algo? Pablo veía toda circunstancia donde él vivía, donde él estaba, era propicio para trabajar para Cristo. Por eso él, si estaba libre, predicaba, enseñaba, corregía. Si estaba preso, él predicaba. Él nunca dijo, Señor, ¿por qué me llevas a la cárcel? Señor, yo soy tu siervo. Él sabía que cuando estaba preso, a alguien tenía que predicarle en ese lugar y que era necesario que esté en ese lugar. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Dónde usted está? ¿Ya están todos predicados? ¿Por qué carecemos del poder de Dios? ¿Por qué carecemos de la autoridad de Dios? ¿Por qué carecemos de conocimiento de Dios? ¿Está usted seguro de su salvación? Pablo estaba convencido y él estaba seguro de la promesa de Dios, seguro. Y esa seguridad a él le daba confianza. Donde quiera que él estaba, él se paraba en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se sometían todos los demonios. En el nombre de Jesús se sujeta toda circunstancia. Yo me doy cuenta, hermano, que a veces nosotros nos ponemos a criticar. El Señor no nos llamó para eso. El Señor nos llamó para proclamar la verdad, la justicia, el amor, que Él mismo nos enseñó. Entonces, miren lo que dice. En el 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo está diciendo, ya sea que esté en la tierra o que entre en el cielo, yo tengo algo que hacer. Y tengo mucho que hacer. Porque para eso he sido convocado, porque para eso he sido llamado, porque para eso he sido puesto en el lugar donde estoy, en la circunstancia en que estoy, sea de día, sea de noche, para mí es igual. Porque el vivir es Cristo. Miren, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y sigue diciendo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos quisieran morir? ¿Cuántos de ustedes quieren morir? ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? ¿Hay alguien que tiene miedo a la muerte? Pablo no tenía miedo a la muerte. Y nosotros no debemos tener miedo a la muerte. Es decir, si estamos preparados. Porque el que está preparado para vivir, está listo para morir. Para morir hay que estar preparados. Hace un joven que partió una semana y él se preparó para eso.
a través del testimonio de sus padres y de lo que nosotros hemos visto, estamos seguros de que Dios le dio el tiempo necesario para prepararse, por cuanto su padre y su madre sirven a Dios. Por más que estaba en el mundo y estaba haciendo tantas cosas desagradables a Dios, pues por la fe de sus padres puestas en Dios y por esa vida de dedicación de los padres a Dios, Dios llamó a su hijo y lo preparó por un espacio de 1 año. Dios es el que sabe el ayer, el hoy y el mañana nuestro. Nosotros no lo sabemos. Y nosotros pensamos a veces, Señor, ¿por qué te lo llevas? Porque si es de Él, algo que es de Él, algo que es suyo, usted lo puede llevar, lo puede traer, lo puede dejar. Y nadie va a decirle por qué lo haces, porque es dueño. Entonces Él lo preparó y se propuso llevarlo y lo llevó, y nadie puede decir, Señor, ¿por qué lo llevas? Nosotros somos de Cristo y en el momento en que Él desea llevarnos, nos llevará. ¿Sirve el llanto? ¿Sirve la queja? ¿Sirve el reclamo? Pues cuántas veces hemos dicho, Señor, que se haga tu voluntad, y cuando Él hace su voluntad, nos levantamos y no estamos de acuerdo, y eso no está bien. Pablo sabía esto. Pablo estaba listo. Y Pablo veía cada cosa que le pasaba a él. Él decía, si es para que la obra de Cristo avance, está bien. Yo estoy dispuesto. Ya sea muerto o ya sea vivo, yo me gozo y me alegro y me contento cuando le sirvo a Dios edificando su iglesia. Por eso él decía, si me voy con Cristo, muy bien, te alabaré, te cantaré, te adoraré, pero mientras tú me dejes en esta tierra, mi contentación, el gozo mío es que me encuentre sirviendo en tu iglesia, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, levantando al pueblo tuyo. Ese es mi gozo, y me gozo en eso, y me gozaré. Eso hacía Pablo. Entonces Pablo es un hombre, hermanos, que no perdía de vista las cosas, considerando su vida, no buscando comodidad. Esto es lo importante. Pablo nunca buscó comodidad. Estaba en la cárcel. No era una cárcel como hoy que se compra un espacio. Era una cárcel en medio de la ciudad de Roma. En las mazmorras de esa cárcel, Pablo estaba en el 3er piso hacia abajo. El nivel estaba arriba y él estaba 3 pisos abajo, donde no llegaba la luz del sol, donde el aire era escaso, maloliente. Las mazmorras llenas de basura, de cucarachas, de arañas y de barro. Pablo no tenía ni un ladrillo donde pararse o donde sentarse, él permanecía allí. Le tiraban la comida con una soga y Pablo comía allí. Tal vez a veces no comía, pan y agua. Pero él nunca dejó de pensar en Dios, de vivir para Dios. Y desde ahí él escribió, estoy preso, pero tengo que escribir, porque hay necesidades de la iglesia. Y las iglesias tienen necesidades. En ese tiempo anhelaban que llegue una carta de Pablo, que llegue una carta de los apóstoles. Hoy tenemos la carta en nuestras manos y no lo leemos. Entonces, esta es una exhortación cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo les decía a los deudos de este joven, tu hijo Jean-Pierre no está perdido. Todo aquel que muere en Cristo nunca se pierde. Todo aquel que vive en Cristo es ganado para el cielo. Aparentemente aquí lo perdimos a Jean-Pierre, no lo vamos a ver, pero él no se ha perdido. Él está ganado en el granero del cielo como el trigo de Dios. Entonces,
Le decía a su papá cuando estaba triste: tu hijo no volverá a ti. Más bien tú prepárate para ir donde él está. Esto es lo que decía David. David entendió cuando murió su hijo pequeño. Él oró y lloró y ayunó y se tiró en el suelo por 7 días. Y entendió cuando vino la revelación, porque es interesante. Leemos la palabra, pero es tan importante cuando viene la revelación de esa palabra a nuestro corazón, entonces entendemos. Y David, al entender eso, se levantó, se lavó, se ungió y se fue a la casa del Señor a orar y a decirle: gracias, Señor, porque ahora entendí. Mi hijo no vendrá a mí, más bien yo iré donde él está. Así que nuestros hermanos que han partido no volverán, no lo veremos, no le llore, porque un día le veremos. Un día yo veré a mi madre, un día yo veré a mi padre. Estarán allá, están esperándome. Mientras yo esté en esta tierra, Pablo decía, tengo que hacer lo que Dios me manda hacer. Entonces, importante, hermanos, bendito sea Dios. Esto es importante. Pablo, en primer lugar, tenía la certeza de la vida eterna. Y eso es lo que le daba firmeza, le daba convicción, le daba seguridad, le daba valentía. Porque Pablo sabía que la muerte no acaba con todo. La muerte es circunstancial. La vida sigue existiendo. Solamente que los que están en Cristo se pierden para siempre, se pierden por la eternidad, se pierden en la oscuridad. Nunca más lo volveremos a ver. La muerte sin Cristo es la muerte para siempre, la muerte separada de Dios, la muerte eterna de sufrimiento, de dolor, de ay. Por eso es mejor estar en Cristo. Bendito sea Dios. Muy bien, hermanos. Aquí, en el versículo 24, gloria a Dios, dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Es lo que dice Pablo. Quedarme aquí en la tierra y estar con ustedes es necesario para mí, porque estoy con ustedes. Estoy con el pueblo de Dios, estoy en la presencia de Dios, estoy sirviéndole a Dios, estoy desempeñándome como un llamado de Dios. ¿Nosotros estamos desempeñándonos como un llamado de Dios? ¿Estamos haciendo lo que acostumbrábamos a hacer antes y no produce? ¿Cuál es nuestro pensamiento en este sentido, hermano? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Qué pensamos para el mañana? ¿Seguir siendo los mismos? Y a veces escucho, la voz del enemigo viene y dice: ay, pero somos tan poquitos. Ay, pero es que no vienen más. Cállate, Satanás. ¿Que no quieren convertirse? ¿No somos portadores de la gloria de Dios? ¿No llevamos el mensaje? ¿Qué pasa? No estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es que nos limitamos para hablar de Cristo. Por eso es que cada circunstancia lo vemos como algo pasajero, algo ligero. Y vivimos el hoy y el mañana sin hacer nada y no nos damos cuenta. Y hemos caído, hermanos, en la tibieza de un evangelio improductivo. Eso es lo que pasa. No tenemos el valor, no tenemos la valentía de predicar al Cristo vivo. Eso es lo que está pasando. Pero cuando no veí, hermanos, me era una tristeza tremenda no poder leer la palabra de Dios. Me sentía triste. A veces me sentía solo.
Porque es tan incómodo, hermanos. Usted puede tener manos, usted puede tener pies, usted puede tener oídos, puede tener boca, puede tener todas las cosas, pero si le falta la vista, entonces ¿por dónde va? ¿Cómo viene? ¿A quién mira? ¿A quién no mira? Muchos hermanos me encontraban en la calle y pasaban de lado y me decían: pastor, buenos días, pastor, buenas tardes. Y era una vergüenza para mí. ¿Quién es el que me saluda? Tal vez dicen que ya no los quiero hablar. Era terrible. Pero doy gracias a Dios. Cuando iba al hospital me tropezaba con la puerta, con la ventana, me tropezaba con la mesa, me tropezaba con la gente. Pero Ian estaba conmigo y él me tomaba de la mano y me llevaba y a mí me daba vergüenza, hermanos. Decían: este pobre anciano ya no ve qué hace aquí. Gracias, hijo. ¿Por qué lo dejan a este inválido por aquí? Quería leer un papel y ver los números a la hora y no podía. Quería mirar y ver a los hermanos, quiénes están y quiénes no están, y no los veía, solamente veía el bulto. Quería ver las notas y leer los himnos y no podía. Ahora sé lo que se siente. Hubo un tiempo, hermanos, que a mí no me robaban ni me tocaban los ladrones. Yo decía: ¿cómo es posible que ustedes se dejen robar? Hasta que una vez me robaron, hermano. Y entendí y sentí lo que es vivir bajo la circunstancia de un asalto, de un robo. Muchas veces cuando nosotros pasamos por alto, nos sentimos mejores. Nos tienen que pasar cosas para entender cuando no queremos entender. Entonces, el apóstol aquí, hermanos, está hablando de algo muy importante para nuestra vida. Bendito sea Dios, el Cristo viviente. Tenemos que pasar algunas cosas y reconocer de que estamos, hermanos, en una existencia, en la existencia gloriosa, viviendo aquí con esta esperanza, y cuando estemos con Cristo será muchísimo mejor. Entonces, mire, el verso 25 dice: confiado en esto, y confinado en esto, y confinado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Entonces, hermanos, mientras estemos en esta tierra, mientras yo esté con ustedes, pues los animo. Pues le digo: hermano, hermana, levántate. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Para esto el Señor me deja todavía. Para esto el Señor me ha devuelto parte de la vista. Él puede hacerlo todo. Pero vamos a ver cómo estoy usando esa vida. ¿Para el Señor o para lo que usaba antes? Entonces el apóstol le está diciendo: y confinado en esto, y confiado en esto, bendito sea Dios. Léelo de nuevo, dice: y confiado en esto, en lo que Dios me confiere, en lo que Dios me permite en esta tierra, sé que quedaré, todavía veo un poco y me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo en la fe. Hermanos, el apóstol estaba diciendo: mientras yo me quede, pues vamos a avanzar, vamos a adelantar, vamos a sacarle provecho a esta compañía que el Señor me permite estar con ustedes, y vamos a gozarnos, pero en la fe, viendo lo que Dios produce en nuestras vidas, y vamos a mostrar al mundo de que no es un Dios inservible, es un Dios poderoso. Miren lo que Dios está haciendo en mi vida, pues con esto vamos a darle empuje a esta obra y vamos a avanzar. No nos vamos a quedar en el mismo sitio, pues vamos a avanzar, vamos a conquistar lugares y vamos a quedarnos ahí para seguir venciendo al enemigo mientras nosotros
alcancemos más terreno. Amén. Amén. ¿Qué más dice el apóstol? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Para que lo que yo hago le dé más gloria al Señor. Para que lo que yo hago glorifique a Dios mientras esté vivo o esté muerto. Lo que yo hago, lo que yo digo, sea para la gloria de Dios. No para la gloria mía, sino para la gloria de Dios. Todo lo que usted hace, hermano querido, hermana querida, todo lo que usted hace mientras esté en esta tierra, que le dé gloria a Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Porque mi presencia otra vez entre ustedes. Ya no leía yo, ya no podía leer. Pero si el Señor me permite estar presente con ustedes, pues vamos a echarle ganas, vamos a echarle empuje. Vamos a ver que el Señor está contento con lo que hacemos. Y yo los animo. Volveremos a las calles a predicar. Le alabaremos al Señor. Estudiaremos la palabra aquí, pero no para dormirnos en eso. A veces me entristece, hermanos. Sí, les digo me entristece, porque es verdad. Llevamos, hermanos, un discipulado no sé de cuántos meses. Y ya lo hemos puesto en la almohada. Nos dormimos sobre él y seguimos siendo lo mismo que antes. ¿De qué sirvió el haber estudiado el discipulado del evangelismo? ¿De qué sirvió, hermanos? Se los digo en el nombre de Jesús. ¿En qué hemos avanzado? Hablamos del discipulado. Hablamos de hacer discípulos. Hablamos en tomar el tiempo para eso y para ejercerlo. Ya han pasado meses y el enemigo viene y nos envuelve en sueños y parece que no ha pasado nada. No debe ser así. Mientras todavía el Señor me permita estar con ustedes, pues vamos a echarle ganas. Y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. 27 dice, solamente que os comportéis, mire, sencillamente que nos comportemos como es digno del Evangelio. Sencillamente que nosotros apliquemos el Evangelio en nuestra vida y vivamos de una manera sencilla, según el Evangelio prospera en nuestra alma. No que prosperen las cosas materiales. No es que yo, Señor, estudio y vengo a la iglesia para que tú me prosperes, para que tú me des plata, para que tú me des ropa, para que tú me des casa, para que tú me des carro. No, sino para que mi alma prospere. Y cuando prospera lo espiritual en nuestra vida, entonces prospera lo material. Mateo lo define. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios será el que te añade lo que desea tu corazón. No es primero buscar la añadidura. No es primero buscar el deseo de mi corazón. Primero es hacer lo que Dios desea. Primero es hacer lo que Dios quiere. Primero es reconocer para qué Dios me llamó. Pablo sigue diciendo entonces, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio. Pablo, ¿qué está diciendo?
mientras hagamos estas cosas y ustedes asimilen el poder de Dios por la palabra en sus vidas, ya no importa. Ya no importa. Y yo esté con ustedes o que no esté con ustedes, siempre en el lugar donde esté, yo oiré de la fe de ustedes que sigue produciendo. Entonces, hermanos, el deseo ferviente de uno que le sirve al Señor es que piensa, dice, hoy que estoy aquí la situación se porta de esta manera, pero cuando ya no esté, ¿cómo será? Eso es lo que lo lleva a uno a pensar. Si hoy que estoy aquí veo tanta silla vacía, ¿qué será cuando no esté? No es porque yo sea importante, sino que es lo que dejé en el corazón de ustedes. ¿Les servía a Cristo edificando sus vidas? ¿O sencillamente los entretuve? Y no he previsto en ustedes alguna producción para el futuro en cuanto al Evangelio. Esto era lo que nos decía Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo ya quisiera irme y estar contigo, Señor. Para mí es muchísimo mejor, decía Pablo. Pero me quedo. Y si el Señor me permite que me quede, no será en vano. Si el Señor me permite estar con ustedes, entonces vamos avanzando. Ya sea que yo esté, y Pablo se iba lejos en sus rondas, viendo las iglesias. Y en eso nos daba a mostrar de que su ausencia debía servir para que ellos lo recuerden y digan, este hombre le sirve a Dios. Vamos nosotros a tomar su ejemplo, porque él decía lo siguiente: hagan lo que yo hago, porque lo que yo hago lo que Cristo me dice que haga. Sean imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Imítenme, viendo bien de lo que yo hago según mi Señor me dice que haga. Si ustedes ven en mí que no hago lo que mi Señor me pide, pues no hagan lo que yo hago. ¿Me dejo entender? Si ustedes ven, hermanos, de que yo les sirvo a Dios conforme a su palabra, pues hagan ustedes. Pero si ustedes ven, hermanos, que no hago según su palabra, pues no me imiten. Josías, el rey Josías entendió esto, que su padre y su abuelo no hicieron lo agradable a Dios. Eran reyes de Judá. No imitaron a su abuelo David. Entonces él desechó lo que hicieron su papá, su abuelo, su tatarabuelo, y fue a David y tomó el ejemplo de David. Y Josías agradó a Dios y fue rey a los 8 años. Entonces aquí tenemos que ver, hermano. Yo voy a ver lo que hace un hombre de Dios aquí y le voy a imitar. Entonces en eso yo soy exigente, hermanos. Que si ustedes ven que yo no hago las cosas conforme a la voluntad de Dios, pues no me siga y dígame, ¿sabe qué, hermano? Ya te desviaste. Que no me importa si te enojas o no te enojas, pero yo no te voy a seguir. Porque no estás haciendo las cosas en orden. No estás haciendo las cosas en justicia. Estás haciendo como tú quieres y yo me aparto de ti. Y le sigo a aquel que es la base de la instrucción, Jesucristo. Entonces, en el 28, y vamos terminando ahorita, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para
ustedes de salvación, y esto en Dios. En nada, hermanos, si ustedes asimilan la verdadera doctrina, asimilan la verdadera palabra de Dios, asimilan el verdadero camino en Jesucristo, en nada tengan miedo de nada ni de nadie. Sea que se levante un adversario, un ladrón, un terrorista, usted póngase firme, porque usted está parado en la base, en el fundamento que es Jesucristo. Por eso Pablo está diciendo, en nada se intimiden por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Muchos dirán, estos están perdidos. Cuando usted pone las cosas, hermana, en su lugar, y usted ordena lo que está desordenado, porque eso a nadie le gusta, a los desordenados, a los ociosos. A eso no le va a gustar que usted vaya y le diga, ordena tus cosas. Pon en orden esto. No te acostumbres a esa vida. Hay muchos hermanos que corrigen, se intentan corregir, pero no le quieren hacer caso. Por eso dice, sí, ustedes no se sientan disminuidos, no se sientan chicos contra aquellos que se oponen. Eso es lo que está diciendo. Porque según ellos piensan en sus criterios, en sus pensamientos, que nosotros estamos equivocados. Sin embargo, dice el apóstol, más para vosotros, para ustedes, son salvos. Aunque te digas que estás equivocado, si tú sigues el camino del Señor, la doctrina bíblica, obediente a Dios, aunque te digan que estás equivocado, el Espíritu Santo te da la firme convicción de que no estás equivocado. Y tal vez te dicen que estás cerrado, que estás perdido, pues usted sabe, hermano, que mientras le ministren bien la palabra, usted es correcto y su salvación es firme. Usted y yo sabemos que somos salvos y nadie nos va a decir que no, porque lo confirma la palabra y el Espíritu Santo nos da testimonio al Espíritu nuestro que no estamos cerrados. 29 dice, porque a vosotros os es concedido, mire, porque a ustedes les es concedido, porque Dios nos da, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Muy bien, muy bien, muy bien. A nosotros nos ha, el Señor, el Dios eterno, ha escrito en nuestro corazón, ha puesto en nuestro ser, que creemos en Jesucristo. Eso no lo dudamos. Yo creo en Jesucristo, ustedes creen en Jesucristo. Pero ¿qué es el creer en Jesucristo? No es solamente hablarlo, no es solamente decirlo, no es solamente, hermanos, hablar. Pues si tengo que sufrir por lo que creo, pues tengo que hacerlo. Pues si me mandan, hermanos, a la cárcel, al castigo, al suplicio, lo tengo que hacer por Cristo. No es solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Por eso venga lo que venga. Si Él dice que tengo que partir de aquí, cuando me arranquen la cabeza, pues así será. Porque yo creo en Jesucristo, creo en la verdad, creo en la justicia, creo en la vida eterna, creo que Él es mi Salvador y mi Señor, y que esta es su palabra, creo y creo y creo. Pero si alguien viene y me apunta con una pistola y me dice, ¿sigues creyendo? Si tú sigues creyendo eso, que es un libro solamente que todo el mundo lo lee, pero nadie lo vive,
Si tú sigues creyendo en esta historia, yo te voy a disparar en la cabeza. Pero si tú dejas de creer en esto, ¿tú has visto a Cristo crucificado? ¿Tú has visto a Cristo resucitar para que creas en eso? Si tú dices que niegas esto, yo te dejo vivir, no te disparo, no te mato. ¿Qué escoges? ¿Qué escoges? Si tú que sigues creyendo en Cristo, te doy 3 segundos. Pero si tú niegas, entonces yo te dejo vivir. Ahora, ¿qué dices? Yo sigo creyendo. Dispárame. Que para mí el morir es ganancia. Ese es el Evangelio. Eso es vivir para Cristo. Eso es proclamar a Cristo. Pase lo que pase. Nunca me avergonzaré. Me pararé en cualquier esquina, en cualquier parque, en cualquier lugar. Cuando el Señor me dice predica, le predico a Él. Y le predico con mi vida. Porque hoy los cantantes ya no quieren cantar porque lo van a matar. Pero yo le cantaré al Señor en cualquier parque, en cualquier plaza, en cualquier lugar. Si alguien viene y me dispara, gloria a Dios. Eso es el Evangelio. Aquel hombre que escribió, para mí el vivir es Cristo. Él escribió esa canción. El morir para Cristo es vida. Y él cantaba la canción junto con su familia. Le pusieron combustible alrededor de la casa. Y él seguía cantando. Para mí el morir es Cristo. Él seguía cantando y le prendieron fuego, las paredes se prendieron. Y él y su familia estaban adentro. Y él seguía cantando, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y así fue consumido por las llamas. Su voz se oyó en las estancias y se escuchó en el cielo. Y su voz lo oímos hoy, un hombre de fe, una familia de fe, que inmediatamente fueron calcinados, fueron a ver sus cenizas y creyeron de que era un hombre valiente, una familia valiente. Ya no estaban en esas cenizas, ya no estaban en ese lugar, estaban en el cielo mismo, en la presencia de Dios, por haber dicho, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Entonces, eso es el Evangelio. Por eso, hermanos, aquí debemos formarnos más que en una universidad, valientes. Cuando el Señor le ponga a un enfermo, usted ore por él y encomiéndele a Dios. Si no se sana, no es problema suyo, es problema, otro problema, pero no es el suyo. Póngase de pie y ore al Señor. Dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y el último versículo dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice el apóstol. Porque ustedes han visto lo que a mí me pasó. Me han apedreado, me han perseguido, me han metido 40 azotes menos uno. He tenido naufragios, fríos, desprecios, amenazas de muerte de mis mismos hermanos, amigos. He sido mordido por la serpiente. He pasado años y años en la cárcel, sin ver la luz del sol, sin ver a mi familia, sin ver a mis amigos. He sido torturado de hambre, de frío, de calor. ¿Eso quiere decir ustedes? Decía el apóstol.
teniendo el mismo conflicto, la misma pelea, la misma guerra, la misma lucha que tenía Pablo. Lo que ustedes han visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. No desmayen. No desmayen. Levántese. No haga lo mismo que hizo ayer. No se acostumbre a una rutina. La iglesia muchas veces se acostumbra a una rutina. Viene y dice, ya sé, la lectura bíblica lo va a leer alguien. Ya vienen los coros, los himnos, la adoración y la palabra, ya lo sé. Ya. Y se acostumbra a una rutina, a una forma de vida. Su vida cotidiana es la misma. Tomar desayuno, pan con café o leche. El almuerzo, arroz. Su sopa. Un lonche en la tarde. En la noche una cena y a dormir. Ayer dormí de este lado, hoy voy a dormir del otro lado. Y amanece. Pero nuestra vida en Cristo sigue cruda. Si no nos levantamos, hermanos, en este sentido, si no miramos a Cristo, el que nos está mirando y diciendo, dale, métele, habla de mí, o no sientes que estoy en tu corazón, no sientes mi fuego, no sientes que esto va a pasar y que tienes vida eterna, yo te lo ofrezco y te la doy. Y predicad el Evangelio, hacer discípulos y bautizándolos y enseñándole todas las cosas, entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está conmigo, pero yo estoy en otra cosa. Cristo está conmigo, pero yo estoy jugando pelota. Cristo está con nosotros mientras estemos metidos en la obra que Él nos ha llamado. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, te damos gracias. Me permites hablar tu palabra, Padre. Pero también te ruego, bendito Dios, haz cambios en nuestra vida. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Padre amado. Cámbianos tú, Señor. La religión no cambia a nadie, Padre. Las lecturas no cambian, Señor. La iglesia no cambia, Señor. Los cultos no cambian, Señor. Podemos encontrar una iglesia, chica o grande. Y hay mucha gente que ha encontrado iglesias, pero no te han encontrado a ti, Señor. Hay muchas iglesias que cantan y cantan, pero no te cantan a ti, Señor. Muchas iglesias que han encontrado pastores, pero no han encontrado al pastor de pastores. Queremos un encuentro contigo. Queremos que tomes esta vida nuestra que nos das y lo hagas tuya. Bendito Dios. Sácanos de este molde, Padre. Hemos caído en un molde que parece ya una tradición del mundo. Y no es como la iglesia primitiva, Padre amado, donde se sentía tu presencia y donde habían transformaciones y donde los transgresores eran muertos al instante. Entonces, había un pueblo que te adoraba, te alababa y que glorificaba tu nombre, aún en medio del fuego. Hoy te damos gracias, Padre, porque todavía nos das vida. Pero levántanos, Señor. Levántanos. En el nombre de Jesús. Levántanos. Y muestra al mundo que hay un pueblo que te lleva en su corazón. Y que te alaba, Padre. Y que sufre contigo y llora contigo, porque mucha gente
se está perdiendo aún dentro de la iglesia. Guíanos, Señor y Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.